La historia de Bolivia es un río caudaloso que fluye desde las profundidades del tiempo, cargado de episodios de esplendor y sufrimiento, de luchas épicas y transformaciones trascendentales. Este país, enclavado en el corazón de América del Sur, no solo se define por sus imponentes paisajes, sino también por la rica historia de los pueblos que han habitado su territorio, cuyas hazañas y sacrificios han moldeado la identidad de una nación profundamente resiliente. Desde las civilizaciones precolombinas que dieron origen a tradiciones milenarias hasta los conflictos contemporáneos que aún desafían su unidad, Bolivia es un testimonio viviente de la capacidad humana para adaptarse, resistir y evolucionar. Hace miles de años, mucho antes de que las grandes civilizaciones surgieran, los primeros habitantes de Bolivia se enfrentaron a un entorno imponente y diverso. En las alturas del altiplano, las tierras bajas amazónicas y los fértiles valles interandinos, estas comunidades tempranas comenzaron a domesticar su entorno, desarrollando habilidades agrícolas y sistemas de organización social que sentaron las bases de su supervivencia y prosperidad. Una de las innovaciones más notables fue la creación de campos elevados en los llanos de Moxos, una técnica que permitió transformar las inundaciones estacionales de la Amazonía en un recurso productivo, demostrando un ingenio que aún hoy sorprende a los arqueólogos. De estas raíces surgió una de las civilizaciones más enigmáticas y avanzadas de la América precolombina, Tiahuanaco. Situada en las orillas del lago Titicaca, esta cultura alcanzó su apogeo entre los años 400 y 1000 después de Cristo. Tiahuanaco no era solo un centro urbano, sino también un corazón espiritual y político que irradiaba influencia por toda la región andina. Sus monumentos megalíticos, como la icónica Puerta del Sol, reflejan un conocimiento avanzado de la astronomía y la ingeniería, mientras que sus innovaciones agrícolas, como los sistemas de terrazas y canales de irrigación, permitieron a sus habitantes prosperar en un entorno aparentemente hostil. Aunque Tiahuanaco declinó por razones aún no completamente comprendidas, posiblemente cambios climáticos o conflictos internos, su legado perdura en la cosmovisión y las tradiciones de los pueblos andinos, como los aymarás. Tras la caída de Tiahuanaco, el altiplano se fragmentó en múltiples reinos y comunidades locales, cada uno con sus propias tradiciones y estructuras de poder. Sin embargo, esta diversidad fue brevemente unificada en el siglo XV con la expansión del Imperio Inca. Los incas incorporaron a Bolivia al Tawantinsuyo, su vasto imperio, conectando la región mediante una red de caminos que facilitaban el comercio, la comunicación y el control militar. A pesar de la centralización administrativa y cultural impuesta por los incas, muchas comunidades locales lograron preservar elementos de sus propias identidades, creando una mezcla cultural que sería crucial en la historia posterior de Bolivia. La llegada de los españoles en el siglo XVI marcó una transformación radical para la región. La conquista no solo trajo un nuevo orden político y religioso, sino que también explotó de manera despiadada los recursos naturales de Bolivia, especialmente en el Cerro Rico de Potosí. Descubierto en 1545, el Cerro Rico se convirtió en la fuente de plata más importante del mundo, alimentando las arcas del Imperio Español y transformando a Potosí en una de las ciudades más grandes y prósperas del planeta. Pero esta riqueza tuvo un costo humano devastador. Los sistemas de trabajo forzoso, como la mita, sometieron a miles de indígenas a condiciones extremas, enfrentándose a enfermedades, accidentes y una esperanza de vida alarmantemente corta. Potosí, aunque brillaba con la riqueza de su plata, era también un lugar de muerte y sufrimiento, un símbolo de la brutalidad de la explotación colonial. Durante los 3 siglos del periodo colonial, Bolivia, conocida entonces como el Alto Perú, fue una región clave dentro del Virreinato del Perú. Su riqueza mineral sostenía gran parte de la economía del Imperio Español, pero su población indígena y mestiza seguía siendo marginada y explotada. La élite criolla, descendiente de europeos, monopolizaba el poder político y económico, mientras que la mayoría de la población vivía en condiciones de pobreza y servidumbre. Este sistema de desigualdad alimentó un creciente descontento que eventualmente estallaría en el siglo XIX con los movimientos independentistas.
En 1809, Chuquisaca y La Paz se alzaron en rebelión contra el dominio español, marcando el inicio de una década de lucha que culminaría con la independencia de Bolivia en 1825. Este nuevo país, bautizado en honor a Simón Bolívar, nació con enormes desafíos. Las disputas territoriales con países vecinos, las divisiones internas y una economía dependiente de la explotación de recursos naturales dificultaron la consolidación de la joven república. A lo largo del siglo XIX, Bolivia perdió vastas extensiones de territorio en conflictos con Brasil, Argentina y Paraguay, pero fue la Guerra del Pacífico, 1879 a 1884, la que dejó una herida más profunda al resultar en la pérdida del acceso al Océano Pacífico. Esta derrota marcó profundamente la identidad nacional y sigue siendo un tema de gran sensibilidad en la política boliviana. El siglo XX fue testigo de transformaciones radicales en Bolivia. En 1952, la Revolución Nacional marcó un punto de inflexión, introduciendo reformas que buscaban corregir siglos de desigualdad. La nacionalización de las minas, la reforma agraria y la implementación del sufragio universal dieron voz a sectores históricamente marginados. Sin embargo, estas reformas se enfrentaron a grandes desafíos, incluyendo una economía débil y un panorama político inestable que llevó a décadas de golpes de Estado y dictaduras militares. El siglo XXI marcó un nuevo capítulo en la historia de Bolivia. En 2005, Evo Morales se convirtió en el primer presidente indígena del país, un hito histórico que simbolizó un cambio profundo hacia la inclusión social y el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. Bajo su liderazgo, Bolivia aprobó una nueva constitución que declaró al país como un Estado plurinacional, un reconocimiento formal a su rica diversidad cultural y étnica. Aunque Morales logró avances significativos en la reducción de la pobreza y la redistribución de la riqueza, su mandato también estuvo marcado por tensiones políticas y controversias, reflejando los desafíos inherentes a gobernar una nación profundamente diversa y polarizada. Hoy, Bolivia es un país que se enfrenta a los retos del presente mientras honra su pasado. Su historia, rica en episodios de resistencia, lucha y transformación, es un recordatorio de la resiliencia de su pueblo y de su capacidad para construir un futuro más justo. Desde las alturas del altiplano hasta las selvas de la Amazonía, Bolivia sigue siendo un mosaico de culturas y paisajes, una nación que, a pesar de las dificultades, se alza con orgullo como un testimonio vivo de la riqueza y la complejidad de la experiencia humana. La historia de Bolivia es un relato en constante evolución, una epopeya que aún tiene mucho por contar.